Nos acompañará, ella está en nuestros estudios, Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Empezamos la tercera semana de pandemia sin estado de excepción. En el país aumenta el número de contagios, pero hay rebrotes. La alcaldía de Guayaquil anunció que la tasa de contagio por COVID-19 es de 1.1% por cada 10.000 habitantes. Una evaluación a la nueva normalidad con restricciones, seguridades que permitan avanzar en la reactivación económica. Lo conversamos. También hoy nos acompañará Roberto Calderón, abogado de Andrea Utreras, ex asesora, hoy denunciante de la asambleísta de Alianza País, Karina Arteaga. Arteaga fue enjuiciada por la Fiscalía, un caso más de cobro de diezmos que ha resultado una práctica común en la Asamblea. Hay 60 legisladores que están siendo investigados por la Fiscalía. La ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña fue destituida por ese motivo, pero los diezmos no están tipificados como tales. Un vacío legal y moral. Lo revisamos también. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A nivel local y mundial, el enfrentar a la pandemia es parte hoy de una fase de transición dirigida a dinamizar la reactivación económica, pero evitando rebrotes de la pandemia. Vamos a valorar cómo avanza o retrocede esta nueva normalidad hoy con la alcaldesa Cynthia Viteri. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. ¿Cómo entramos a esta tercera semana sin estado de excepción? Siguen aumentando los casos a nivel nacional, aunque los médicos no hablan de una segunda ola de rebrote. ¿Cómo están las estadísticas en Guayaquil? A ver, nosotros terminamos la fase de barrido y empezamos la fase confirmatoria. En efecto, los números que usted dio son ciertos. Las últimas cifras con PCR, es decir, confirmatorias, nos dan una tasa del 1,02 por cada 10.000 habitantes. En la última semana que hicimos barrido, que fue del 21 al 25 de septiembre, atendiendo a 24.975 hogares, es decir, 100.000 personas, la tasa de contagio o los casos sospechosos, recuerde que hay una diferencia entre sospechar y confirmar con la prueba PCR. Los casos sospechosos en el último barrido eran de 9,51. Pasamos de 12,6 a 9,51. Todos estos resultados nos dicen que hay una disminución sostenida en los casos, salvo por una semana. La segunda semana de septiembre, pasamos de atender un promedio de 13 personas por día a 23 personas por día y de un mínimo de 7 personas por día a un mínimo de 19 personas por día. ¿Y a qué le atribuyen que haya sido en esa segunda semana? Esa segunda semana esperábamos ciertamente un ligero rebrote por las medidas que ya no son tan restrictivas, ahora son más de elección, es decir, que uses tú la mascarilla, que tú mantengas las distancias, que tú te laves las manos, pero que además te conviertas en un veedor o en una persona que ayude a los demás en el bus, en tu casa, con tus vecinos, a que cumplan las normas. No podemos estar en cada uno de los 600.000 predios u hogares que existen en Guayaquil. Entonces tú le puedes decir al que va en el bus, señor, súbase la mascarilla no es hasta la nariz. Puedes decirle al joven que llega de jugar fútbol a su casa, las abuelas, las madres, te quedas aquí afuera, te sacas la ropa, te lavas las manos, te pones alcohol antes de entrar a casa. Ahora todas las normas están en nuestras manos, ya no son restrictivas, ya son personales. Que eso sí se puede aplicar en función de lo que está viviendo el Ecuador, pero la situación en cada cantón es distinta. Sin embargo, el viceministro de Salud hacía un llamado reciente a perder el miedo, porque la pandemia, decía, va a seguir su curso, pero que si se siguen las normas de bioseguridad, las probabilidades de contagio son bajas. Usted trabaja con un comité de expertos médicos, epidemiólogos, exministros, que conocen también lo que ha ocurrido, además en otras partes, con las nuevas olas de contagio. ¿Coinciden? ¿Es lo que ha informado o le han informado a usted sobre lo que se espera en los próximos meses también en Guayaquil? Bueno, nosotros tenemos un control semanal, Steffi. Todas las semanas sabemos cuántas personas han sido contagiadas
por COVID, tanto con casos sospechosos como con casos confirmados por pruebas PCR. La ventaja es que en el COE cantonal recibimos la información total, oficial, por eso le ruego a los medios de comunicación que recurran a la fuente. En el COE tenemos Ministerio de Salud, tenemos Seguro Social, tenemos hospitales y clínicas móviles, tenemos nuestros 49 puntos del municipio que atiende a las personas que podrían ser casos sospechosos de COVID. Si se van a un solo hospital, ya sea público o privado, van a tener la lectura o la foto de ese hospital, que no es la lectura de la ciudad de Guayaquil. Hablaban de 1.500 casos a nivel nacional en un solo día, 10 eran de Guayaquil. Hablaban de salas totalmente llenas de un hospital de la Junta de Beneficencia en Guayaquil, sí, pero antes eran 2 salas con 40 camas, ahora son una sola sala, 20 camas, 2 enfermos, cuya incidencia en Guayaquil es menor porque vienen de otras provincias. Entonces los datos deben ser los oficiales. Gracias a Dios contamos con todos los datos en el municipio de Guayaquil. Y de ahí viene la campaña a la que usted dice, no te confíes, yo estoy de acuerdo con usted, seguimos con la mesa técnica, no podemos confiarnos. El estado de restricción, el estado de excepción, las normas y el podernos guardar en casa terminaron, es cierto, pero empezamos o tenemos la obligación de cuidarnos cada uno de nosotros. Ahora, una vez que terminaron, a lo que usted dice, el municipio sigue haciendo sus muestreos en varios sectores. ¿Cómo van a evaluar si aliviaron las consecuencias de aliviar ciertas medidas, como el que ya no aplique la restricción vehicular por placas, si genera o no un impacto en el número de contagios, esas y algunas otras? Toda la data la tenemos semana a semana. Ahora ya no hay restricción de movilidad en la ciudad de Guayaquil, todas las placas pueden salir, pero sí hay restricción de motos. 2 hombres en moto de 7 de la noche a 6 de la mañana no pueden andar juntos. Tenemos control en las paradas de la metrovía o de los buses, con justicia y vigilancia para que la gente tenga mascarillas. Aumentamos el número de frecuencias en las horas pico y restringimos la circulación en el carril de la metrovía. El control, Estefanía, es a diario. Pero ese mismo control que nosotros hacemos como autoridades, tiene que hacerlo la ciudadanía también. No tenemos ¿qué? 2.750.000 agentes metropolitanos para que estén atrás de cada uno de los guayaquileños. Guayaquil ha sido un pueblo que se levantó de la nada, es un pueblo responsable, que hay excepciones, hay excepciones. Entonces que cada uno de nosotros le diga al de al lado que se suba la mascarilla o que se lave las manos. Lo importante es lo que viene ahora también, porque pasan los días y se incumplen además algunas ordenanzas. Han tenido que clausurar prostíbulos clandestinos, bares, fiestas que no están cumpliendo con ordenanzas del COE. ¿Eso ha aumentado en los últimos días? La gente empieza a sentir que ya cuando han pasado tantos meses es tiempo de hacer su vida normal. La vida normal ahora es usar mascarilla. Esto es nuestra vida normal. A esto nos debemos basar cuando hablamos de la nueva normalidad. Han habido muchísimos actos o eventos en casas o en discotecas o en bares clandestinos que han ameritado la clausura y algunos a clausura definitiva. Hemos tenido que correr a las personas que estaban en la 17 a la 18, porque ahora estaban en la 17 y en las calles aledañas. En la 18 las podemos controlar. Hemos abierto ya en medidas que van hacia esa nueva normalidad los centros de capacitación para adultos, también los restobares, también los cafeterías con gente afuera sin cobrarle tasas por uso de vía pública. Vamos avanzando, es cierto, pero sin ustedes, sin cada uno de los guayaquileños, que lo ha hecho bien en su gran mayoría, no podríamos tener las cifras que tenemos ahora. Los ojos o la mirada está en la reactivación, y para fomentar esa llamada reactivación de varios negocios se han suspendido, o se habló de la suspensión de tasas municipales a hoteles, a restaurantes, se aumentó el aforo en sitios de concurrencia masiva. ¿Qué reacciones ya tienen sobre aquellos estímulos, sobre la flexibilización para muchos sectores que no resulta suficiente? Muy bueno, sabe que nos unimos con la empresa privada. 100 cafeterías o restaurantes tienen el permiso en este momento de utilizar el espacio público sin pagar nada al municipio. Pero además, todas las toldas, sillas y toda la jardinería es gratuita, la pone la empresa privada. Ahora, 20 bares en plan piloto se convierten en restobares, es decir, que van a vender comida. Anulamos la tasa de habilitación, una tasa que le paga cualquier
cualquier actividad comercial, sea profesional, un negocio de belleza, comida, etcétera, industrias, compañías, todo el 2021 dejamos de percibir 9 millones de dólares por esa tasa. Y eliminamos también durante este año y el siguiente las tasas relacionadas con el turismo, 2 millones menos para el municipio. ¿Pero eso qué significa? Que la gente no es despedida de sus negocios, que la gente no es despedida de sus trabajos, que pueden haber mayores oportunidades. En lo que nos enfocamos es en eso, en que la gente conserve su empleo y que los negocios puedan prosperar. Y en eso estamos enfocados. La queja suele ser en cuanto a la gestión de varios trámites, los que dependen del caso del municipio, qué es lo que se tiene previsto para evitar esa burocratización en cuanto a los tiempos, los trámites, lo que se requiera justamente para agilitar y que no sea un proceso más que se logra alargar. Hemos habilitado por lo menos 7 oficinas hasta el momento, pequeños municipios en distintos sectores de la ciudad, en el noroeste, en el sur, en el centro, en todo lado, inclusive en las parroquias rurales, donde puedes ir a hacer tu trámite sin salir de tu barrio. Esto es parte de la planificación de la ciudad, dividir la ciudad en más de 90 sectores, cada una con una pequeña oficina municipal donde tú no tienes que trasladarte al centro para hacer lo que debes hacer y poder despachar a la brevedad posible cada uno de los permisos o trámites. Por eso el COE trabaja todas las semanas en esto, sobre todo en la aprobación de los protocolos de bioseguridad. Hablando del COE, la semana pasada usted rechazó nuevamente la aprobación del COE nacional con el plan piloto del retorno voluntario a las clases presenciales. No se la va a aplicar en Guayaquil porque no están autorizadas los planes pilotos. La suspensión será hasta terminar el año lectivo 2020-2021, dijo usted. ¿Y qué pasa para lo que resta del 2021? Ahí sí podrían aplicarse las distintas modalidades semipresenciales, parciales que sugiere el Ministerio de Educación, o hay la probabilidad de que las clases no vuelvan presenciales en todo el 2021 en Guayaquil. Bueno, este año lectivo no hay clases presenciales. Por esta misma razón, el municipio de Guayaquil está contratando a 300 maestros, la mayoría mujeres, para ir a las casas de sectores deprimidos como Monte Sinaí, por ejemplo, donde no llega o el internet o la familia es tan pobre que no tiene ni siquiera un celular. Estamos contratando 300 maestros, tal como contratamos los médicos, para ir a las casas. Van a atender turnos de 2 o 3 chicos por casa para que ganen el año lectivo. Ya hablamos con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación ha dado todo el apoyo y el aval, y de esta manera en octubre empezaríamos las clases a 6.000 niños, los más pobres entre los pobres, para que no pierdan el año lectivo. ¿Dónde? En sus casas. ¿Con quién? Con recursos del municipio de Guayaquil. ¿A través de qué? De 300 profesionales, maestros, y todo con el aval del Ministerio de Educación. Eso para aquellas zonas más afectadas, que son más, de hecho, pero por lo menos un esfuerzo por todos los que no están teniendo alcance ni a internet ni a conexión y prácticamente han tenido que dejar sus estudios. Pero la preocupación es también por tener una planificación de lo que puede pasar, y dependerá mucho de cómo transcurran los meses también con la pandemia. Pero en la planificación que se tiene prevista para el 2021 hasta que termine el año lectivo, ok, estamos hablando de los primeros meses, y después. Nosotros también, Steffi, hemos aumentado 3.000 puntos más de internet gratuito y sin cable. Pasamos de 6.000 a 9.000. Todas las semanas ponemos nuevos puntos de internet. Donde también en los sectores más pobres, donde no llega el internet, donde no llega la señal. Y no vamos a parar porque ahora lo estamos haciendo dentro de las escuelas fiscales, para que en el retorno de clases el año lectivo siguiente, los chicos puedan tener una sala con computadoras y puntos de internet gratuito, y acortemos la brecha entre la pobreza y la tecnología. Créame que esto es un trabajo a diario, en todos los ámbitos, en control, en educación, en salud, en todos los ámbitos. Es decir, que ese retorno de clases, cuando usted habla del siguiente año lectivo, es que sí está previsto, por lo menos por ahora, en lo que viene del próximo año 2021. Sí, el año lectivo, con la bendición de Dios próximo, y repito, con la bendición de Dios, podremos tener clases presenciales. No. El sector de la construcción es el más dinámico, está fuertemente relacionado también con el municipio. Se tomaron ahí varias medidas que van desde exonerar el 50% durante 5 años del impuesto predial, o a los que compran una casa nueva, o las regulaciones más flexibles del uso del suelo, urbanización, la promoción inmobiliaria. ¿Hay resultados o avances de esas disposiciones? Muchísimos, Estefanía. A ver, no solamente en el sector de la construcción, donde se han tomado medidas a las que usted hace referencia. Por ejemplo, que cualquier inversionista que quiera hacer proyectos de urbanización en Guayaquil no pague, la persona que compra, es decir, el dueño de casa, no paga 5 años su impuesto predial. Pero también el inversionista tiene ventajas, puede construir hacia arriba
en menos terreno puede hacer más metros de construcción. Adicionalmente a todo esto, hay nuevas normas respecto de los comercios y de toda tienda o negocio o consultorio que no haya tenido permiso. Aprobamos una ordenanza y les dijimos a todos, ok, están ahí, vengan, regularícense, no se les cobra sino una cuestión mínima y de aquí en adelante todos vamos a trabajar en orden. ¿Y eso ha traído como consecuencia que se haya pagado más esa tasa de regularización o todavía están a la espera? Sabes que en este momento no estamos pensando en los ingresos del municipio, es más, estamos dejando de recibir 11 millones de dólares condonando o no cobrando ciertas tasas. Aquí lo que nos interesa es la regularización y que todos puedan tener su permiso para trabajar y no estar sometidos a chantajes de nadie o de algún funcionario inescrupuloso. Siempre los hay, en todas partes los hay. Entonces ahora todo el mundo se puede acercar al municipio a hacer su trámite por línea y tendrá el permiso de su restaurante, de su consultorio, de su negocio que no lo ha tenido por años, sin pagar los años donde han funcionado, sino una cosa muy pequeña para poder regularizar todos esos años. Las respuestas de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. 7 de la mañana con 11 minutos en Contacto Directo. El veto total del presidente al proyecto del Código Orgánico de la Salud, aprobado por la Asamblea luego de 8 años de discusiones, trae también impregnado un fuerte aliño político. Alfredo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Este ingrediente es político y politiquero. Despide aromas de convicciones ideológicas, así como de maniobras de trastienda. Unas vinculadas al maratónico debate que precedió aprobación y otras movidas entre Ejecutivo y Parlamento. En amplio espacio de libertad de la democracia hay colisión de derechos y de ideas entre asociados, como la de Rafael Correa sobre aborto y derecho a la vida, que chocaron con asambleístas y detuvieron a planadora legislativa de Alianza País. Y con maniobras del gobierno para rescatar predominio cuando se dividió Alianza País y gobernar con mayoría móvil que la completaban según el caso, creo, PSC y asambleístas provinciales, independientes de movimientos nacionales. Esto se evidenció en casos pedernales con reparto para asegurar votos. Aprobación del proyecto y juicio político al ministro de Finanzas por incumplir presupuesto con déficit aprobado por la Asamblea son para aplacar descontento por nulo control político, pero florecen con ilegitimidad de dar vida a proyectos de ley con temas para consulta popular al mandante soberano, bien por el veto y mal por calculadores que evitaron consulta que sacuda el tablero electoral. 7 con 13 minutos. Al volver en Contacto Directo, la Fiscalía ha formulado cargos contra la asambleísta Karina Arteaga por el cobro de diezmos. Resultó una práctica común en varios legisladores. Lo abordamos con Roberto Calderón, el abogado de Andrea Utreras, la denunciante de la asambleísta Arteaga. Regresamos con él. No se vayan. Andrea Utreras, ex asesora de la asambleísta Karina Arteaga, presentó su denuncia en la Fiscalía General contra la legisladora, señalando que solicitaba $400 mensuales a sus colaboradores para cubrir cuotas de Alianza País. La Fiscalía le investigó, formuló cargos y una vez levantada la inmunidad parlamentaria, el viernes pasado el juez David Hacho de Manabí dictó el arresto domiciliario de la asambleísta. Roberto Calderón, abogado de la denunciante, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todo el público.
Buenos días, gracias por acompañarnos. Esta acusación se hizo por el delito de concusión. En esta ocasión, vale decir que a diferencia de otras en las que se han dado en la Asamblea casos de pagos de diezmos, en esta fue la justicia la que investigó, no la Asamblea. Los diezmos como tal no están tipificados como delito en el Código Penal ni como causal de destitución de asambleístas en la Constitución o el Código Orgánico. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el tema de la entrega de los diezmos está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es que se sanciona a los funcionarios públicos o a quienes actúen bajo una potestad del Estado que soliciten o exijan a terceros la entrega de colaboraciones, cuotas, contribuciones, en este caso los diezmos. Tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. Esta solicitud pueden hacerla de manera directa estos funcionarios o valiéndose de terceras personas. Bueno, pero por eso en este caso es que se hablaba del delito de concusión, cuando la Asamblea investiga y finalmente se toman resoluciones sobre el caso, es por la injerencia o el tráfico de influencias o la disposición de los cargos públicos que se ha hecho en otras ocasiones, no específicamente los diezmos, digamos. Correcto. Dentro de las causales para la destitución no se encuentra específicamente, se habla del tema de la solicitud de contribuciones, pero sería lamentable que tengamos asambleístas que están incurriendo en actividades ilícitas, quienes estén elaborando las leyes para los ecuatorianos. Recordemos que quienes menos pueden cometer delitos son los asambleístas, porque ellos se supone que conocen la ley a cabalidad y son quienes nos elaboran las leyes. Ahora, actualmente hay más de 60 legisladores que están siendo investigados por la Fiscalía. Eso es lo que llama la atención. Muchos tienen que ver con cobros indebidos, pero vemos que la Asamblea no considera realmente este tema como prioritario para fiscalizar. De hecho, hace tiempo hubo legisladores que decían que incluso había que llamar a una comisión, que había que investigar qué está pasando con el pago de diezmos, pero parece que ahí quiere aplicarse el espíritu de cuerpo, o al menos no están obstruyendo las investigaciones de Fiscalía. ¿Qué encontraron ustedes ahí? Yo pienso que más bien de la Asamblea Nacional, el rápido levantamiento que existió de la inmunidad parlamentaria de la asambleísta Karina Arteaga demuestra un afán de querer limpiar esta institución, de querer decir, bueno, estamos siendo cuestionados, tenemos 60 asambleístas que están siendo investigados y se debe más bien dar paso a una transparentación, a un proceso de depuración, a una purga, si se quiere así decirlo, de la Asamblea Nacional. Es por eso que se levantó con 101 votos la inmunidad parlamentaria de Karina Arteaga. Así es que exhorto más bien a través de este medio a la Asamblea Nacional para que continúen destapándose todos estos casos de corrupción y se pueda destituir a los asambleístas que hayan incurrido, porque sería lamentable que, como digo, quienes hagan las leyes sean delincuentes. Eso sería terrible. Por el cobro de diezmos, la asambleísta Norma Vallejo, morenista, fue destituida, sentenciada a 1 año de prisión domiciliaria. La acusaron también a la asambleísta Galarza, además la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Por cierto, todas mujeres, no han denunciado a ningún asambleísta hombre de incurrir en esas prácticas, pero el que se conozca todos estos casos fue estímulo para que los asesores de la Asamblea se atrevan a presentar denuncias similares. Bueno, lo que hizo Andrea Utreras al poner en conocimiento de Fiscalía estos hechos es destapar una olla de grillos. Es una práctica que venía desde hace mucho tiempo dándose en la Asamblea, y no solamente en la Asamblea, sino en muchísimas instituciones públicas en que se solicita a funcionarios que entreguen parte de su contribución a sus jefes para poder continuar en sus cargos. Es como si yo fuera una empresa y el departamento de contratación de esta empresa me dice: usted va a ser contratado, pero para usted ser contratado tiene que darme parte de su sueldo durante tanto tiempo. Es terrible que, peor aún, la persona que solicitaba este tipo de contribuciones haya sido la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que, vale la pena decirlo, revisando en el sistema SACHE de la función judicial, también está demandada por despido intempestivo. Pero terrible también es que estos casos ya vemos que tomen recurrencia dentro de la Asamblea
Asamblea. Y si bien usted ve con buenos ojos el que el legislativo haya levantado la inmunidad parlamentaria de un asambleísta para que pueda ser juzgado, también es cierto que no han hecho mayor cosa por investigar propiamente los otros casos que se puedan estar dando dentro de la Asamblea o los mismos que ya se dieron. Digamos que les toca ya mostrar esta apertura cuando ya se conocen de casos, cuando ya hay denunciantes que no vienen del legislativo y prácticamente ya les toca. A los políticos les resulta bastante incómodo el papel de la prensa porque es a través de la prensa que los ciudadanos pueden conocer cuando existen este tipo de actos de corrupción. Si es que no existiera la prensa, si es que no existiera a veces el escándalo y medios de comunicación, pues pienso que pasaría mucho menos de lo que estamos evidenciando. Es por eso que, al contrario, una sociedad, una prensa libre, una prensa independiente son los ojos y oídos de esa sociedad que tiene que conocer los hechos que ocurren, y frente a esa presión pienso que eso ha motivado que la Asamblea ahora se mueve en este caso y le haya levantado tan rápido la inmunidad parlamentaria. En este caso concreto, en el caso de Arteaga, ¿en qué consistía la denuncia? ¿Cuántos colaboradores de la asambleísta apoyaron también la denuncia? Andrea Otreras, más que presentar una denuncia, lo que ella hizo es presentar un escrito a la Fiscalía para que esta institución, a través de su capacidad constitucional y legal, de oficio inicie las investigaciones. Es así que en cerca de 2 años de investigaciones se llegó a determinar no solamente 1, 2 o 3 indicios, sino 46 elementos de convicción que son los que llevaron a la Fiscalía a tomar la decisión de solicitar una formulación de cargos. Dentro de esta investigación se presentaron también 2 denunciantes, como es el señor Nabrit Medina, un ex guardia, y la señora Verónica Pino Argote, que también fue asesora en la Asamblea Nacional. El señor Nabrit Medina, dentro de la audiencia de formulación de cargos, mencionó el señor fiscal subrogante Wilson Toainga, había sido un guardia que denunció que para darle su trabajo en una unidad de educación en Chone, le habían solicitado $40 mensuales de su sueldo. Y la señora Verónica Pino Argote le habían solicitado por 3 meses la cantidad de $2.700, dinero que, según menciona el fiscal Toainga, tenía que ser depositado en la cuenta del esposo del asambleísta. Es terrible que no solamente trasciende pues dentro de la asamblea los asesores, sino también en el tema del guardia Nabrit Medina, y menciona también el fiscal subrogante Toainga que existió dentro de las investigaciones la determinación de una empleada doméstica del asambleísta, una señora de nombre Fresia Orellana, a quien se le había hecho constar con sueldo de la Asamblea Nacional, sin embargo realizaba labores de trabajo doméstico para el asambleísta. Particularmente en su casa. Ahora, ahí vale aclarar justamente cuando hay esta disposición de fondos públicos desde la Asamblea que constan como asesores, pero resulta que están siendo trabajadores para fines privados. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presenta estos 46 elementos de convicción entonces a los que usted se refiere. Fundamenta la acusación de concusión, que es penado hasta con 5 años de prisión. Entre los informes están también las cuentas de ahorros, a dónde se depositaba, pero se ha podido comprobar, usted habla de una investigación de más de 2 años, ¿han comprobado ya el uso de esos dineros por los asambleístas? Porque claro, los asambleístas también se escudan a decir, eso es parte de la colaboración que tienen que hacer para el movimiento, el que quiere, el que no quiere, no se los obliga, y entonces depositan para cada movimiento político. Ha sido la línea también dentro de ellos. Bueno, aparte de la acusación, aparte del señalamiento que está hecho en la formulación de cargos por el delito de concusión, recordemos que el Ecuador tiene también en el sistema procesal penal lo que se denomina acusación múltiple. Es decir, que podría también formularse cargos, haber una reformulación de cargos para otros delitos, como pueden ser el enriquecimiento ilícito, si llegó a incrementar el patrimonio ilegítimamente, ilegalmente del asambleísta o de su esposo, así como el delito de tráfico de influencia, si es que en verdad tuvo algún tipo de injerencia para que se contrate a la empresa de seguridad Security Systems, la cual estaba poniendo los guardias a cambio de que entreguen el $40 de su sueldo. Entonces sería terrible porque podría también existir una multiplicidad de delitos. Roberto Calderón, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Con ustedes una pausa, ya volvemos.
Concluimos las entrevistas aquí en Contacto Directo. Gracias por su sintonía. Ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad.